Buenas tardes con todos, señores alumnos. ¿Se escucha bien el audio? Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Sí, escucho. Muy bien. Muy bien, ya estamos la mayoría. Vamos a entonces retomar los problemas que hemos estado viendo para luego ver un rato el trabajo, ¿no? El primer trabajo que se les dejó. eh, no sé si de repente tienen alguna pregunta. Vamos a revisar. Bien, vamos a compartir pantalla. Ok, vamos a entrar al problema de aplicación número 2. Se está viendo, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Respecto al primer problema, me parece que ya habíamos adelantado simplemente una figura que podemos nuevamente acá tratar de explicar de qué tipo de máquina se trata, ¿no? Si analizan ustedes, nos dan características constructivas, ¿no? Diámetro interno del estator, longitud activa del núcleo ferromagnético, el entrehierro, la dimensión, ¿no?, del entrehierro entre el estator y rotor, número de polos. Y nos dicen que el estator tiene un devanado monofásico concéntrico de capa simple, Z1 18, Y1 19, Y acá como habíamos corregido la vez pasada, debe ser 2, ¿no? Y su 2 y su 3, ¿no es cierto? Y acá también N1, N su 2, N su 3, que es el mismo número de vueltas, ¿no? Ese tipo de devanado concéntrico de capa simple está ubicado en la ranura del estator. En el rotor dice un devanado imbricado de doble capa trifásico en conexión estrella Z224, Y, como es imbricado de doble capa, entonces el número de bobinas será igual al número de ranuras, ¿verdad? Y el paso es único, porque es un tipo imbricado. El número de espiras por bobina también único, ¿no? De todos. Bien, entonces, eh, inmediatamente identificamos de qué tipo de máquina se trata, ¿no? Lo más probable, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado siempre de generadores síncronos, de rotor cilíndrico, de polos salientes, que todavía no hemos entrado al tema de fondo, ¿no? Ya la próxima semana entramos. Entonces, ahí indicamos de que este tipo de devanado concéntrico de capa simple, en donde el número de espiras eran iguales para todos, las bobinas, se utilizan en el devanado de excitación de la máquina síncrona de polos lisos. Y esto va en el rotor normalmente, ¿ya? En máquinas industriales, en las centrales térmicas, a gas, a vapor, que son normalmente de 2 y 4 polos, tiene este tipo de devanado, exactamente, ¿ya? El generador síncrono. Y en el estator, no en el rotor, sino en el estator, tiene exactamente también un devanado trifásico conectado a una estrella y de doble capa, imbricado de doble capa, ¿no? O sea, acá está a- al revés, ¿no? Al revés está. En el rotor está el, el devanado trifásico y en el estator está el campo, ¿bien? El campo de excitación. Esto no se contradice, por supuesto. También puede funcionar, pero creo que había aclarado ya de que en este caso se tratan de máquinas pequeñas de bajas tensiones, ¿ya? De bajas tensiones, porque normalmente el devanado de campo tiene
en tensión continua, ¿no es cierto? Normalmente en tensión continua y no pasa de los 400 voltios, ¿no? DC. Y las corrientes también no son grandes, son manejables. Eh, Estamos hablando de hasta 20 amperios, ¿no? Eh, Inclusive hasta menos. Eh, en cambio, en el devanado, donde se va a inducir las tensiones que necesitamos nosotros, eh, si se tratan de máquinas pequeñas de baja tensión, estarán por debajo de los 1000 voltios, ¿no? Pero si vamos a una central, ahí ya pasa de los 6000 voltios, 10.000, 18.000. Entonces, para hacer que la máquina síncrona o el generador tenga esta configuración es muy complicado, porque por el rotor eh, se darán cuenta que para alimentar al devanado campo no necesitamos contacto rozante porque está en el estator. Directamente conectamos los cables. En cambio, en el rotor sí tenemos que poner 3 anillos rozantes, 3 escobillas y recién poder sacar la tensión, ¿no? Eh, por lo tanto, ese sistema de contactos rozantes eh, se pone más dificultosa a niveles mayores de tensión. Entonces, por eso en las centrales industriales normales que tenemos es al revés, ¿ya? Por si acaso, eso aclarando. Nos dice la pregunta A, elaborar el esquema del devanado por grupos y desarrollarlo lineal y calcular el número de espiras efectivas en el estator. B, determinar la inducción máxima para el fundamental y tercer armónico, ¿no? Del campo que se va a generar aquí, ¿no es cierto? Cuando se alimenta con una corriente continua de 0,9 amperios. ¿Ves? Se dan cuenta, una corriente pequeña es. Evaluar la incidencia del tercer armónico. O sea, la incidencia quiere decir la relación que hay entre el armónico tercero, entre el primario, ¿no? El fundamental. C, elaborar el esquema del devanado por grupos y desarrollado lineal y calcular el número de espiras efectivas por fase en el rotor para el armónico fundamental en efectivo. Vamos a ver rápidamente esos tres. ¿Está claro hasta acá lo indicado? Bien. Entonces, acá tenemos, prácticamente es parecido a la primera parte del problema 1, ¿no? De la aplicación 1. Los datos del estator, y acá ya están corregidos ISO 1, ISO 2, ISO 3, todo. Por dato, analizamos acá y vemos de que hay 3 bobinas, ¿no? Por lo tanto, de frente ponemos Q igual a 3 por grupo. Paso polar, tau, Z1 entre P, 9 ranuras, que es igual al paso de grupo. Listo. Eso es lo importante conocer para poder hacer nuestro esquema por grupos, ¿no? Si fuera trifásico, entonces habrá que calcular el paso de fase también. En este caso no es necesario, porque es una sola fase. Bien, entonces comenzamos y como ya mencioné en casos anteriores, para facilitar el problema, uno tranquilamente puede comenzar en la ranura 1, siempre, siempre. Pero eso es arbitrario, no puede comenzar se puede comenzar en la ranura 10, 16, etc. Pero para comprensión y facilidad, mucho mejor es comenzar en la ranura 1. Entonces, comenzamos 1, ¿no? La ranura 1, un lado de la bobina, estamos en un tipo de bobina concéntrica. La bobina 1, el lado de la bobina 1 la ubicamos en la ranura 1, ¿no? El paso de bobina, ¿cuánto es? 1, 9. O sea, 9 menos 1, 8. 8, ¿no? Claro. Entonces, 1, 9. Como son 3,
acá avanza 1, 2 y 3, ¿no? En este lado. Y en este lado va retrocediendo. Primero fue 1, 9. La siguiente bobina, 8. La tercera, 7. Y por la ranura 7 sale, ¿no? Por la ranura 7 sale el lado o el conductor, ¿no? La espira, ¿no? Lo que va a unirse al otro grupo. Con eso hemos completado las 3 bobinas. Luego, el paso de grupo. El paso de grupo, 9. 7 más 9, 16. Ahí está, 16. Y acá hay una constante, como siempre hemos mencionado, 1 más 6, 7 o 7 menos 6, 1. Por lado que comencemos. 7 sale por 7 más paso de grupo 9, 16. 16 más 6, perdón, menos 6, 10. Y por la ranura 10 sale. Y se acabó. Esa es la conexión por grupos, ¿no? Un devanado conectado por grupos. De esa manera, acá está el inicio de la fase y el final de la fase, ¿no? Nuevamente acá decimos de que inmediatamente sacamos conclusión de que la corriente acá está subiendo, acá de izquierda a derecha, baja, va hacia allá, acá sube, de derecha a izquierda y acá baja. Ahí está, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, el número de polos lo determinamos aquí en el rectángulo por las veces que cambia de sentido la corriente. Acá tiene de izquierda a derecha, acá de derecha a izquierda, 2 veces, 2 polos. O también en la parte de ingreso y salida. Ingreso y salida. Estos tienen un sentido hacia abajo y con este hacen otro sentido hacia arriba. Ahí están los 2 polos también. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Linealmente, acá está el desarrollado lineal, miren, acá está la bobina, ¿no? O el grupo de bobinas. 2 grupos de bobina, 2 polos. Ahí está. Entra por la ranura 1, ¿no? Un lado de la bobina 1, el otro lado debe estar en la 9, 1, 9, ¿no es cierto? Luego, la siguiente bobina y la tercera van avanzando por el lado izquierdo de ranura en ranura y por el lado derecho van disminuyendo, ¿no es cierto? Porque sus pasos son 1, 9, 2, 8 y 3, 7. 1, 9, 2, 8 y 3, 7. Listo, sale por la ranura 7 tal como se indicó en la conexión por grupos y se va 7 más 9, 16 a la ranura 16 y comienza por la bobina interna en sentido contrario. Sentido contrario al final sale por la ranura 10. ¿Correcto? Bien, ahora nos piden, creo que determinar, calcular el número de espiras efectivas en el estator. En el estator. Escribimos nuestras fórmulas. N efectivas nu igual a N el número de espiras reales por fase por el factor de devanado, ¿no? Para el armónico correspondiente. N fase es igual a P por la sumatoria, ¿no es cierto? De todas de cada grupo, ¿no es cierto? Sumatoria de N1, N2, N3. Y por P, porque son 2 grupos. Y aplicamos esta relación para obtener el factor de devanado.
Por lo tanto, de acá, como vemos, hemos notado de que el número de espiras del devanado son iguales, ¿no? El número de espiras de cada bobina. Por lo tanto, eh, tendremos esto, miren, N efectivas, nu o el fundamental, ¿no? 2, el número de polos, estamos aplicando esta fórmula, ¿no? N1 por K sub P 11, que es el fundamental del factor de paso de la bobina 1, más N2, el factor de paso de la segunda bobina para el armónico fundamental, y así sucesivamente para el tercero, ¿no? Para el tercero. A ver, un momentito. Ya, está bien. Acá el factor de paso. Nos falta determinar el factor de paso para cualquier armónico también. Para cualquier armónico, seno de nu y prima sub i sobre 2, ¿no? Sobre 2. Ese es el paso de la bobina I en grados magnéticos, ¿no es cierto? Porque acá no hay P medios, no hay P medios. Si estuviera P medios, entonces este sería en grados geométricos. Ese paso de bobina en grados magnéticos es igual al paso de bobina en ranuras por el ángulo magnético de la ranura, ¿no? Entre ranuras. Entonces es P medios, aquí aparece P medios, 360 entre Z1, que es el ángulo de ranura en grados geométricos, y por el paso de bobina, en este caso de la bobina 1, que es 8, 9, ¿no? 8, 160. Y si hallamos para la segunda bobina, acá la única diferencia va a ser de que aquí va a ser 6, ¿no es cierto? 8 menos 2, acuérdense que acá se reduce una ranura y acá también se reduce una ranura. O sea, 2. Entonces, por 2, todo eso, 120. El tercero va a ser ya menos 2, ¿no? O sea, 4. Acá también. De acá cuentan 1, 2, 3, 4. Entonces, este valor por 4, ¿no? Para la bobina 3, 80. Y luego pasamos a determinar el factor de devanado. El factor de devanado. Acá medio que confunde esta relación. A ver, vamos a analizar esto. Profesor, ahí no está multiplicando el número de espiras por fase por el factor de devanado. Acá, Sí, ¿verdad? para que salga el número efectivo. Claro. Pero lo que estoy viendo es... eh, acá falta algo. Si nosotros reemplazamos, esto es, ¿no? Esta en efectivas. En fase, ¿qué es esto? PQ, P y la sumatoria por NI. Y el factor de devanado es esto.
Ah, sí, sí está bien. Reemplazamos esto. Vamos a reemplazar esto en fase por el factor de Banado y se va a ir esta sumatoria, ¿no? ¿No es cierto? Esta sumatoria se anula con esta sumatoria, ¿no? Es correcto, ¿no? Y queda solamente P por esto, el factor de Banao. Claro, está bien eso. Muy bien. O de esta manera también. Ahí está, ¿no? 96, que es único, ¿no es cierto? Este N1, N2, N3 son iguales, por lo tanto, se puede factorizar. Tenemos 96, estamos acá, ¿no? Estamos acá, ¿no? Este N sub I S sale 96 y reemplazamos los correspondientes factores de paso de cada bobina entre la sumatoria 288. Bien, listo. Entonces, eso sale 0.8312. 0.98 48. ¿Cómo lo hallamos eso? Es cada paso, ¿no? O sea, si ustedes sacan seno de aquí, ¿no? Seno de 160, o sea, seno entre 2, seno de 80. Seno de 80 va a salir esto, ¿no? Va a salir 0.9848. Luego, para el tercero, seno de... Acá estamos en el armónico fundamental todavía. De 120, ¿no? Para el segundo. 120 entre 2, 60. Seno de 60, sale esto. Luego el tercero, seno de 80 entre 2. Seno de 40, sale esto. Y finalmente hallamos el factor de Banado. El factor de Banado. El número de espiras reales por fase, P, la sumatoria, ¿no es cierto? De los números de espiras de cada grupo, o sea, de cada bobina. 2 números de grupos, 3 bobinas, en este caso lo reemplazamos directamente porque el número de espiras es igual en cada uno de ellos. 3 por 96. 576 espiras reales por fase. Por lo tanto, el número de espiras efectivas para el armónico fundamental será 576 por el factor de paso, ¿no? Hallado para el armónico fundamental. 478,77 espiras efectivas por fase. Ahí está. Lo presentamos también, al igual que el caso anterior, en una pequeña tablita y tenemos, ¿no? Que el número de espiras efectivas para el tercero es 0. 0. ¿Por qué? Sale esto, mira. El primero, ahí está en la tablita, los resultados que hemos visto ya. 478,77. Para el tercero, pueden verificar, sale menos 0.866 para la primera bobina y el tercer armónico. El factor de paso para la segunda bobina y el tercer armónico sale 0. Para la tercera bobina y el tercer armónico, 0.86. Sumamos y sale 0, ¿no? Entonces, un buen diseño, ¿no? Un buen diseño. El tercero desaparece. Entonces, ese es la determinación del número de espiras. En el caso anterior, en otro problema, hicimos, pero en donde el número de bobina de espira por bobina era diferente, ¿no? Diferente, ¿no?
En este caso son iguales. Un poquito más fácil. B dice, determinar la inducción máxima del estator para los armónicos 1 y 3 y la incidencia del tercer armónico. La incidencia va a ser 0, ¿no es cierto? Porque no existe. El B sub F máximo para el armónico nu es mu sub 0 sobre G, 4 sobre pi, n efectivas nu sobre P y sub F entre nu. Reemplazamos porque tenemos todos los datos y nos sale 0,68943 teslas, ¿no? Y el tercero es 0, como ya hemos visto, ¿no? Porque el número de espiras efectivas es 0 para el tercer armónico. Bien. Ahora nos piden el esquema del devanado rotórico por grupos y desarrollado del devanado trifásico, que está conectado en estrella, ¿no? Que está conectado en estrella. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces siempre, ¿qué cosa necesitamos para eso? Conocer. Necesitamos conocer necesariamente el Q para poder determinar la entrada y salida, ¿no? La ranura, el lugar de las ranuras donde va a entrar y donde debe salir ese final, el inicio y final. Para eso necesitamos saber Q y también el paso de bobina. El paso de bobina es dato, ¿no? Número de polos también es dato y el número de ranuras del rotor también es dato. Entonces, lo que tenemos que calcular es el número de bobinas por grupo, Q, Z2, acuérdense que esto en general es N, ¿no? El número de bobinas por grupo, perdón, el número de bobinas totales es N, pero como se trata de un devanado indicado de doble capa, entonces es igual al número de ranuras. Directamente ponemos Z2, dividido entre M por P, sale 4 bobinas por grupo. El paso polar, tau Z sub 2 entre P, 24 entre 2, 12 ranuras, que es el paso de grupo también. El paso de fase, acá sí necesitamos saber dónde va a comenzar el segundo, ¿no? La segunda y la tercera fase, los lugares de la ranura. Entonces, para eso calculamos I sub F, Z sub 2, entre, aquí sí es en ranura, ¿no? Directamente Z sub 2. Es por M por P medios. Entonces es 8 ranuras, ¿no? 8 ranuras. Bien. Conocido eso, pasamos a confeccionar o ejecutar la corrección por grupos, ¿no? Entonces, comenzamos en la ranura 1, la fase A comienza en la ranura 1 y el paso es único, 11, 1, 11, o sea, acá no se ve, ¿no? 1, y en el 11, en la ranura 11 está el otro lado de la bobina 1, ¿correcto? El otro lado de la bobina 1. La siguiente bobina va a avanzar a la segunda ranura y la siguiente que estaba en el 11, su lado estará en el 12, porque esto ya no es concéntrico, ¿no? Que se va cerrando por este lado. O sea, acá avanza y acá retrocede. En este caso no. En ambos lados va avanzando de ranura en ranura. Entonces tenemos 2, 12, 3, 13 y la cuarta 4, 14. Y por la 14 sale. Entonces, directamente, entonces ustedes hacen la primera bobina 1, 11. Ya mentalmente ya saben que está en la ranura 11. Una bobina, faltan 3. 11 más 3, 14. Ahí está, ahí sale, ¿no? 11 más 3, 14, ahí debe salir. El paso de grupo, 12. 14 más 12 es 26. 26. Ojo, acá hay que tener cuidado, ¿ya? Lo que les dije,
de que había una constante acá, por ejemplo, 14 menos 13, ¿no? 14 menos 13, 1. ¿Se dan cuenta? Eso siempre va a existir, esa constante. Pero acá, ¿qué ocurre? Miren, 14 más 12, 26. 26, ¿no? Ahí tenemos 26. Pero no tenemos 26 ranuras, sino 24 nada más. Pero inicialmente lo dejamos ahí, 26 menos 13. ¿Cuánto es? Porque acá es menos 13, ¿no? 14 menos 13 y 1. 26, el número que nos ha salido. Menos 13, 13. Ahí está. Entonces por la 13 va a salir. Pero acá no lo dejamos en 26 porque no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos 26 menos 24, que es el número real de las bobinas, de las ranuras. 26 menos 24. 2. Y listo. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Eso es una particularidad, ¿ya? Pero acuérdense en el caso anterior que no se dio este caso, suficiente era con determinar un grupo, su paso de bobina y listo. Y lo demás automáticamente salía, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? El paso de grupo, que es 12, 14 más 12, 26. Hacen la resta 26 menos 13, 13. Colocan el 13 y luego otra vez 26 menos 24, 2. Esta es la posición real de las bobinas. Es decir, el primer grupo, el lado de la bobina 1 está ubicado en la ranura 1. El lado de la bobina 4, el otro lado de la bobina 4, ¿no? Está en la 14 y por ahí sale, ¿no? Por ahí. ¿A dónde sale? A la ranura 2. ¿Ya? Pero el paso que vamos a dar, si ustedes lo pueden comprobar circularmente, es 12 ranuras. El paso de grupo va a ser 12, pero está en la ranura 2. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en la conexión lineal. Una vez que tienen esto, eh, pueden completar las demás fases eh, horizontalmente, de izquierda a derecha, o verticalmente de arriba hacia abajo. ¿De qué manera lo hacen? Miren, utilizamos el paso de fase, ¿no? 8 ranuras. Si en la ranura 1 ha entrado la fase A, entonces sumamos más 8 ranuras, 9. En la 9 entra la segunda fase, ¿no? La tercera, 9 más 8, 17. En la 17 debe entrar. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces, lo demás, ¿cómo lo completamos? Puede ser de la misma manera, mire. 1 más 8, 9, ¿no? 14 más 8, 22. Ahí está. 14 más 8, 22. 13 más 8, 21. 2 más 8, 10. Estamos haciendo el paso de fase, ¿no? 22 más 8 sale, perdón, 9 más 8, 17. 22 más 8 sale 30, ¿no? 30. 30. Menos 24, que es el número de ranuras reales, 8. ¿Correcto? Perdón, 6. 6. ¿Ya? 22 más 8, 30 menos 24, 6. 21 más 8, 39, ¿no? Menos 24, 5. 10 más 8, 18, directo. Eso no hay que... Cuando se pasa la suma del número de ranuras reales, ahí se hace la resta, ¿no? Si no, no.
10 más 8, 18. Y listo. Esa es lo que se termina. Y si vamos por este lado, un poquito más cuidado hay que tener, ¿no? Acá 9 más 13, ¿no? Porque acá hay un 13, acuérdense. 9 más 13 es 22. 22. El paso de bobina, 22 más 12, 34. 34. Menos, ya se pasó del número 24. Entonces, menos 24, 10. Ahí está. 10, ¿no? Y consecuentemente, 34 menos 13, 21, ¿no? Antes. Y de esa manera pueden hacerlo, ¿no? Me parece que más cómodo es verticalmente, ¿no? Pero tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado para no equivocarse. Muy bien, y acá está el devanado. Si estos extremos los juntamos circularmente, entonces ahí va a estar, ¿no? El estator. El estator, perdón, en este caso el rotor. En el rotor está el devanado trifásico, ¿no? Y si ustedes ven acá, el primer grupo entra por el 1 y sale por el 14. El rojo, ¿no? No, el azul. Miren, el azul entra por el 1, ¿no? El lado, vamos a llamarle el lado superior, ¿no? El que está de línea llena superior y las líneas achuradas es la capa inferior. Vamos a acordar así. Entonces, el lado superior de la bobina 1 en la ranura 1. Seguimos el paso 1.9, creo que era. Acá está. Perdón. 1.11 era, ¿no? Esto es. Acá está. Sale al 11 y sigue por acá. Sigue por acá. Y, ya, y se pasa a la otra, ¿no? Se pasa a la otra bobina. A la segunda bobina, ¿no? A la segunda bobina y seguimos avanzando y va a salir por la, ¿dónde está? X, ¿no? Buscamos el X y sale por la 13, miren. Por la 13. Por la 13. ¿Por qué? Porque, bueno, acá, vamos a ver un rato. Ajá, nos faltó. El primer grupo, azul, son 4 bobinas, miren. 1, 2, 3, 4. Entra por la ranura 1 y debe salir por la ranura 14. Por la ranura 14. 1, 14. ¿No? Tal como acá está el lado inferior de la bobina 1 que está en la 14 y acá está, ¿no? Esta línea es la que está saliendo. ¿Y a dónde debe ir? El paso de bobina, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto es? 12. 12, miren. Acá está, ¿no? Estamos acá, miren, estamos aquí, 14, contamos, ¿no? Contamos hacia la derecha, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá debe ir, a la ranura 2. A la ranura 2. Por eso es que hacemos esto. Ahí está. 2 y por ahí entra, ¿no? Y vamos al revés, ¿no es cierto? Porque este grupo hemos ido en sentido, vamos a decirle, horario. Ahora nos vamos al revés. Al revés y vamos completando las 4 bobinas y al final sale por la ranura 13. Por la ranura 13, ¿no? Ahí está, ¿ven?
¿no? De 14 se ha ido a 2 y por la 3 se sale. Entonces, se han dado cuenta cómo determinamos el 2, ¿no es cierto? 2, 1, las 4 bobinas, sale por 14, más 12, 26. 26, antes restamos 26 menos 13, 13. Luego otra vez 26 menos 24 para ubicar la bobina, la rondura real, ¿no? 26 menos 24, 2. Ahí terminó, ¿no? Y hemos verificado exactamente en qué pasa eso. El paso de fase es 8. Entonces estamos en lo 1 más 8, 9. En la ranura 9 debe entrar la fase B. Ahí está, la fase B. 9 más 8, 17. En la 17 debe entrar la C. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro? Algo de eso tienen que hacer en la primera tarea, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a calcular el número de espiras efectivas por fase del rotor para el armónico fundamental, nada más nos pide, ¿no? Para el armónico fundamental. Datos. Z2, 24, ya eso lo volvemos a escribir, P igual a 2, M igual a 3, paso 1/11 o 10 ranuras y 8 espiras por bobina. El número de espiras efectivas para cualquier armónico es igual al número de espiras reales por fase del rotor, su R es arriba, rotor, y el factor de devanado para el armónico respectivo, ¿no? Y el factor de devanado es igual al factor de distribución por el factor de paso. Y acá tenemos, ¿no? El número de espiras reales por fase es igual al número de espiras de cada bobina por el número de bobinas y por el número de grupos. En este caso, igual a P, ¿no es cierto? Ese es el número total de espiras por fase. Si queremos hallar el número total, habrá que multiplicarlo por el número de fases, ¿no es cierto? Pero acá no interesa eso. El factor de devanado para cualquier armónico del devanado rotórico es seno de nu Q gamma prima sobre 2. ¿Ve? Acá no aparece P medios, ¿no? No aparece P medios. Está aquí dentro. Entonces este ángulo de ranura debe estar expresado en grados magnéticos. Q seno de nu gamma prima sobre 2. El factor de paso, seno de nu, y prima 2 también. Acá no hay P medios, entonces I prima, por eso se escribe acá. En I prima está inmerso el número de polo, ¿no? P medios. Por lo tanto, está expresado en grados magnéticos. Y también podemos reemplazarlo de esta manera, ¿no? Porque el paso de bobina en grados magnéticos es igual al paso de bobina por los grados magnéticos de cada ranura. Ahí está. Gamma prima. Q igual a Z2 entre MP y gamma prima, el ángulo de ranura, P medios, 360 grados entre Z2. Bien. Entonces calculamos el ángulo de ranura y nos sale 15 grados magnéticos. Q nos sale 4 bobinas por grupo. Necesitamos, ¿no? Para calcular los factores correspondientes. Y reemplazamos el factor de distribución para el armónico fundamental, seno de 4, Q, ¿no es cierto? Acá está Q. Nu es igual a 1, 4 por gamma prima, que es 15 grados entre 2, sobre 4 seno de 15 entre 2. Sale 0,9577. Caso P
1, el factor de paso, seno de 10, en este caso, el paso de bobina, ¿no es cierto? Estamos haciendo esto, ¿no? Esto es 1, nu es igual a 1, y es 10 porque es 10 ranuras, y gamma prima que es 15 entre 2, 0,9659. Excelente, ¿no? Estos factores de distribución y paso deben tender a 1, ¿no? Deben tener una tendencia al valor 1. Por lo tanto, conociendo el número de espiras reales por fase, 2, el número de polos o grupos por el número de bobinas por grupo Q y el número de espiras por bobina, 64 espiras reales por fase. Y finalmente obtenemos el número de espiras efectivas por fase, ¿no? Este es reales y acá es efectivas, 59,203. Aquí cuánto es miren, cuánto es el paso. Aquí un poco que en este paso de bobina, miren, 10 ranuras, ¿no? 10 ranuras. ¿Y cuánto es el paso polar? Es 12, ¿no? ¿No es cierto? Miren, el paso polar es 24 entre 2, 12, 12. 5 sextos de tau es 10, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan del paso óptimo, no es cierto? Ahí está, mira, se repite acá también. O sea, cercano o exacto a veces. En este caso, el paso polar es 12, Z4, perdón, 24 entre 2, 12, y 5 sextos de tau es 10, justamente 10 ranuras. Es el paso óptimo. Por eso también estos factores salen muy cercanos a uno, ¿no? Muy cercanos a uno. El contenido de armónicos en este devanado, en el campo que se va a generar, va a ser, los armónicos superiores van a ser muy despreciables. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta tienen? Profe, Sí, en la primera parte en la que desarrolló, en- por acá. más arriba, ahí el Q3, ¿cómo sale? Ahí me ¿Cuál? confundí. Y El su Q, 3, esto. no, el Q. Arriba, o en la figurita, ahí el Este Q, Q3, o es dato. ya. Este Q, de acá usted lo determina. ¿Cuántas bobinas ve acá usted? ¿Cuántos pasos de bobina ve? 3, ¿no es cierto? Es un devanado concéntrico. Entonces les están diciendo de que tiene esto, ¿no? Concéntrico, está un poco mal dibujado, pero se comprende. Ahí está, ¿no? Entonces, eso les está diciendo, ¿no? Devanado concéntrico, y su 1, y su 1, y su 2, y su 3. Ya no hay más bobinas, ya no hay más pasos, ya.
también nos dice N1, N2, N3. Entonces Q es igual a 3. Por Mm, deducción nomás, ¿no? Claro, profesor, ¿y cuándo utilizaríamos la fórmula? O sea, el Z1 ¿cuándo es polifásico o Sí, si es que se conociera el total de ranuras, el total, a ver, vamos, acá cuánto sale, porque si es por fórmula sale 4.5, ¿cuánto sale? 4.5, pero como eso, o sea, es monofásico, Claro, y dos polos, ¿no? Claro, sí, dos sale, polos y es capa simple. ya, sí, en este caso, eh, en las máquinas, en las máquinas eh, de generadores que trabajan normalmente no se cumple eso, ¿ya? Por eso, si a ustedes les dan estos datos, ustedes asumen Q igual a 3. Q igual a 3. Si es que no les dan estos datos de pasos de bobina, número de espiras, ya acá explícitamente les están diciendo cuántas bobinas hay. Si no les dan eso, los datos que les van a dar les va a permitir determinar exactamente. ¿Ya? Eso es casos especiales en las máquinas. Lo que pasa de que en las máquinas síncronas de rotor cilíndrico que normalmente usan este tipo de devanado, eh, se tiene esto, miren. Acá está el eje. eh, no, un ratito. Ay. Se me ha... Ahí está, más o menos es ahí. Eh, Esto es un diente, una ranura, un diente, una ranura, un diente, etcétera, ¿no? Eh, y esto se va uniendo de esta manera. Lo mismo por acá. Estamos viendo un lado de bobina nomás, ¿no? El otro lado debe estar por el otro lado que no lo vemos. Ahí está. Ya estamos viendo este lado nada más. El otro lado está atrás, ¿no? Eh, bien, entonces, en la máquina real, aquí ya no hay ranuras. Esto es como si fueran los polos. Imagínense esto, ¿no? Acá, cruz y punto. El campo está yendo hacia allá, hacia allá. Eh, Esto, ¿no? Este es un polo, ¿no es cierto? Un polo norte, no sé. Aquí es como si fuera un diente grande, así como el polo saliente, pero es cilíndrico todo. Entonces, este es norte y este es sur. Para que ocurra eso,
por supuesto, tiene que, todas estas, todo este lado tiene que ser cruz y todo este lado tiene que ser punto, ¿no? Punto. Y de esa manera el campo va a ir así, ¿no? Por acá sale y por acá vuelve. Bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? De que el número real de ranuras no es perdón, mejor dicho, el número de ranuras teóricas que debe haber en este rotor, eh, faltan, ¿no? Aquí faltan. Aquí uno, dos, tres, de repente cuatro, y acá también cuatro. Ese es el número real de las ranuras. Pero en este tipo de máquinas eh, se, se coge el número Z2 que nosotros nos han dado, aproximadamente es igual a dos tercios del eh, Z teórico, teórico, del Z teórico. ¿Ya comprenden? El Z teórico sería, por acá hay 5, 10, 18 sería, ¿no? 18 sería. Los dos tercios. Es decir, los lados de bobina o las ranuras que ocupan con cobre alrededor del rotor son los dos tercios de la circunferencia. Son los dos tercios. Y un tercio se dividen entre estos dos polos. ¿No? Por eso es que en algunas ocasiones va a ocurrir esto. ¿Ya? Pero no le presten mayor atención. Pero lo que sí tienen que sacar conclusión de acá es de que tenemos 3 bobinas por grupo. Eso tienen que determinar. ¿Ya? Justamente vamos a hacer un problema más adelante en donde ya no, ya no vamos a necesitar eh, hallar el paso de bobina, nada de esa cosa, ¿no? Para hallar el factor de banado, vamos a aplicar esta relación, miren, esta relación. O sea, este arco, si acá tenemos tau, ¿no es cierto? Este es tau, ¿no es cierto? El paso polar. Ahí está norte y sur. El paso entre los dos polos adyacentes, tau, tau. Entonces, la relación que hay entre este ángulo o diámetro, si se quiere, entre, perdón, este es tau, ¿ya? Tau, le podemos llamar beta, no sé, beta, en este arco, ¿no? Este arco entre tau, esa relación se halla justamente para determinar el factor de devanado en estas máquinas especiales que son los generadores síncronos. Pero si nosotros conocemos datos como estos, entonces podemos aplicar también la otra fórmula, el factor de devanado, como hemos explicado, de esa manera. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien.
Muy bien, vamos a pasar a ver la solución 2, ¿ya? Después vamos a ver la solución 2, que nos dice, respecto a la misma máquina se trata, ¿no? Ya sabemos que lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Tenemos en el acá está el eje, un poco disparejo, me ha salido el círculo, pero eh, este es ¿no? Entre hierro, este es el perdón, rotor. Rotor y estator, ¿no? Eh, Acá tenemos el devanado concéntrico que hemos ya calculado, su factor de paso, hemos explicado. Y por acá tenemos un devanado también que lo hemos visto por grupos y en conexión lineal, ¿no? Ya lo hemos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Tenemos los anillos rozantes y aquí sus respectivas escobillas. Listo. Esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora, de acá vamos a. Ahí está el eje y acá va a haber un motor primo. Un motor primo que le va a dar movimiento al rotor, ¿no? Al rotor, al rotor. Omega, mecánica, R. Listo. Entonces se darán cuenta que eh, en la máquina real, en las industriales, es lo contrario, ¿no? Acá vamos a tener el devanado trifásico, con la cual salimos. Ahí está. Y por acá vamos a ir al devanado concéntrico que tenemos acá, a través de dos anillos rozantes, ¿no? De todas maneras vamos a necesitar dos anillos rozantes. Y acá va a ser más menos, ¿no? ¿No es cierto? BDC, BDC. Y acá también le estamos dando de la misma manera, ¿no? Podemos ponerlo por acá la bobina y en el estator, ¿no? Más menos BDC. Listo. Eh, Esto vendrá así. Y acá el motor primo. Esta configuración es la que vamos a encontrar siempre en las centrales térmicas de rotor, en los generadores síncronos de rotor cilíndrico. El motor primo, una turbina a gas, a vapor, ¿no? Un grupo electrógeno también. El motor primo es el motor de combustión interna y el generador, ¿no? De igual manera. El que estamos viendo es esto, ¿no? El principio de funcionamiento no tiene diferencia. Si nosotros queremos obtener fuerzas electromotrices acá en esta fase,
en esta fase SUF, en cada fase, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos alimentando con corriente continua, tenemos campo estático. Entonces, campo estático, bobina estática, no hay tensión inducida, ¿no es cierto? Por la ley de la inducción electromagnética. Entonces, uno de ellos tiene que ser variable en el espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos movimiento nosotros al rotor y este campo se vuelve giratorio para el estator y inmediatamente se induce. Y si venimos acá, este campo es estático. Bueno, acá no hay cómo moverlo, este campo, ¿no? Aquí sí, en el rotor. Pero el devanado trifásico está en el rotor. Entonces es lo mismo, ¿no? Nosotros movemos el rotor con el motor primo y a cualquier sentido el devanado trifásico va a estar en movimiento. Si está en sentido horario, este campo para el rotor estará girando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Si es que el rotor está girando en sentido antihorario, este campo estático para el rotor estará girando horario. O sea, el movimiento es relativo, ¿no? Relativo. En ambos casos vamos a tener tensiones trifásicas inducidas aquí, ¿no? Ya sea en el rotor o en el estator, cualquiera de las dos formas. Entonces nosotros podemos poner aquí un voltímetro, un frecuencímetro, ¿no? Y conectarlos, ¿no es cierto? Podemos poner un osciloscopio, un osciloscopio o un analizador de red y ver la forma de onda de la tensión, eh, el contenido de armónicos, etcétera, etcétera. Podemos hallar todo, ¿no? Analizar las características de la máquina. Si está, que ya sabemos que para eso esta fuerza electromotriz ISUF le llamamos debido a este campo, acá está el campo, ¿no? ISUF, ahí está ISUF, acá también ISUF, debido a ese campo se induce acá SUF, ¿no? Y también debido a este campo se induce acá en el estator. Esa SUF para nosotros es igual a pi por raíz de 2 o 4,44 por la frecuencia de la tensión inducida, en este caso en el rotor, ¿no? En el rotor estamos viendo por el N efectivas del devanado que está en el rotor y por el flujo de excitación que va a generar este campo, ¿no? Flujo de excitación. Esto lo que hemos estado calculando, hemos presentado en cuadros la fuerza magnetomotriz para el armónico 1, 3, 5, etc. Hemos visto qué incidencias tiene, de qué depende de la distribución de la cantidad de espira por bobina, del paso, etc. ¿no? Ahí hemos visto el paso óptimo, etc. De acuerdo a eso, la magnitud de este flujo dependerá. Luego, el N efectivas, ¿de qué depende? De la distribución adecuada de esta bobina. ¿Ve? Entonces, si está muy bien, saldrá un valor excelente también con respecto al número de espiras reales. Y aquí vamos a poder ver la forma, ¿no? La forma de la onda, eh, si es sinusoidal totalmente o no, si tiene armónicos, que va a estar en función de la forma del campo y de la forma de distribución de los devanados en el circuito donde estamos analizando. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Entonces, nuestro caso, el problema es este, ¿no? Acá estamos, ¿no es cierto? Si estuviéramos así, no hay problema. De la misma manera lo analizamos. Muy bien, entonces nos piden la pregunta 2 es si el rotor es impulsado a una velocidad de 3600 RPM bajo las condiciones del punto 1B, es decir, cuando hemos alimentado con una corriente al estator, ¿no? Al devanado concéntrico de una capa con 0,9 amperios y hemos hallado el armónico fundamental del campo también. Necesitamos saber, ¿no es cierto? Porque ahí está el flujo que va a inducir justamente esta fuerza electromotriz, ¿no? Del punto 1B a determinar el valor eficaz de la tensión inducida por fase en el rotor, por línea, ¿no? Por fase en el rotor, por línea también o entre anillos. Eso sería por línea, ¿no? Así como la frecuencia F, despreciar caídas de tensión. Bien, entonces vayamos a ver eso. Este problemita es elemental y básico, ¿no? Para comprender lo que acabamos de explicar. Acá está, ¿no? Ahí está. Entonces, velocidad del rotor 3600. Porque es de dos polos, ¿no es cierto? De dos polos, acuérdense. ¿Por qué debe ser eso? Porque los generadores trabajan a una frecuencia que lo determina un sistema eléctrico. En nuestro caso, la frecuencia de nuestro sistema es 60 Hz. En otros países es 50, ¿no? Como en Arequipa. Creo que es 50 ahí. Entonces, tenemos acá de que N es igual a F entre P medios, entre P medios. Esa es la frecuencia eléctrica, el número de polos entre dos. Si nosotros, esto está en revoluciones por segundo, revoluciones por segundo. Si nosotros lo expresamos el N en revoluciones por minuto, habrá que multiplicarlo por 60 por minuto, ¿no? Porque este es por segundo. Entonces, por 60, este 2 multiplicando 120F entre P. Esta fórmula lo van a encontrar en cualquier libro, ¿no? Y de aquí nosotros calculamos la velocidad que debe tener el campo, la velocidad que debe tener el campo, es decir, velocidad síncrona, C, ponemos así, N sub C. Si tenemos 60 hercios y dos polos, nos va a salir P igual a 2, 60 hercios. Entonces, NC es igual a 3600 RPM, ¿no? Si es P igual a 4, entonces NC es igual a 1800 RPM, etcétera, ¿no? Podemos ir determinando la velocidad del campo en el devanado trifásico que se va a inducir la tensión, ¿no? En este caso, para nuestro caso, está en el rotor. Puede estar en el estator que se da el caso de las centrales térmicas a vapor, a gas, etc. Es importante también ya conocer de que en la máquina síncrona
ya es esto, la máquina síncrona, se conoce un parámetro que se denomina deslizamiento. Deslizamiento. S es igual a n síncrona menos n sobre n síncrona. Y esto siempre es cero en la máquina síncrona. ¿Por qué cero? Porque la velocidad síncrona del campo es igual a la velocidad del rotor. O sea que están girando a la misma velocidad. El rotor con el campo. ¿Ya? Por eso acá nos dice, mire, velocidad del rotor. ¿eh? Acá nos dicen velocidad del rotor. Mire. Velocidad del rotor. Como se trata de una máquina síncrona, el campo también va a girar. O sea, esto va a ser una fuerza electromotriz alterna, ¿no es cierto? Alterna en cada fase, porque es trifásico, va a salir. Es la frecuencia esta, debe ser 60. Acá está, mire. Lo estamos viendo, ¿ve? Mire, ¿no? De lo que acabamos de explicar justamente, hallamos F sub R, o sea, la frecuencia de la tensión inducida en el rotor es igual a de lo que conocemos nosotros, ¿no? De que omega es igual a 2πf, ¿no es cierto? Omega es igual a 2πf. Por lo tanto, F es igual a omega entre 2pi. Ahí está. ¿Qué sucede? De que esta velocidad angular es eléctrica. ¿No? Velocidad angular eléctrica. Mientras que este omega mecánica R es velocidad angular mecánica del rotor. Entonces, si nosotros queremos saber la velocidad eléctrica del rotor, esa velocidad angular mecánica tendremos que multiplicarlo por P medios. ¿No? Igual que el ángulo, ¿no es cierto? Igual que los ángulos en la máquina eléctrica. Entonces, por eso estamos despejando acá. Estamos despejando de esta manera, ¿no? Y omega, como sabemos de que es el rotor con el campo está girando a la misma velocidad, entonces esto debe ser P medios omega mecánica R, multiplicado por omega entre 2pi. Reemplazamos omega mecánica R con relación al número de vueltas en RPM, 3600, es pi sobre 30 por n. ¿No? Omega mecánica R es pi sobre 30 por n. Y reemplazamos. Y nos sale 60 Hz. ¿No? Es nuestro sistema, ¿no? Para eso está diseñado esta máquina. Estamos analizando esta fórmula. Para poder calcular esto necesitamos conocer la frecuencia. Necesitamos conocer el número de espiras efectivas. Y necesitamos saber el flujo que lo hemos reemplazado por el área y la inducción, ¿cierto? El flujo es igual al área por la inducción. El área es tau por L. Es tau por L. Porque tenemos aquí el rotor, como la máquina es de dos polos, vamos a poner acá, vamos a reemplazar la bobina estatórica, el devanado estatórico que es de concéntrico, lo reemplazamos por una bobina, ¿no?
por una bobina. Si ponemos acá cruz y acá punto, entonces el campo está viniendo así, ¿no? Hacia arriba, hacia arriba. ¿Bien? Entonces acá está norte y sur. El paso polar es la distancia, ¿no? Entre estos dos. Ahí está. Esto es tau, ¿no? Tau. Y el largo, ¿no es cierto? El largo. O si se quiere, también es esto. De acá. Igual es, ¿no? Esto. También. Va a ser lo mismo. Tau. Entonces, si nos centramos en el segundo, este campo, miren, este campo eh, va a atravesar, si seguimos así, hasta la línea, la más pequeña va a estar por acá, ¿no? Y la otra también. Es decir, las líneas de flujo van a abarcar el tau, ¿no es cierto? Tau. Esa va a ser el área, por L, por supuesto, por L, que va a estar hacia allá, ¿no? L. Por eso ponemos que el área por donde pasa el flujo es tau por L, ¿no? Tau por L. Ahí está. Y la inducción media generada en el estator. ¿Listo? El tau, por supuesto que tenemos que expresarlo en unidades de longitud, ¿no? En metros. Por lo que necesitamos expresarlo de esta manera. Pi por D entre P. O sea, la circunferencia total entre el número de polos. Ese es tau, ¿no es cierto? La distancia en metros, el largo. Reemplazamos y nos sale 0,62832 metros. Esto ya lo hemos calculado, ¿no? ¿No es cierto? Esto se trata del campo que está generando el devanado concéntrico de capa simple. Esto ya lo tenemos de 1B, ¿no? Hemos calculado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hallar es el valor medio. 2 sobre pi, 0,68943 y nos sale 0,4389. Y con eso concluimos en determinar los parámetros que intervienen, ¿no? Acá en la determinación de la fuerza electromotriz o tensión por fase. Entonces, reemplazamos 444 por 60, 59, 203, que es el número de espiras reales que hemos hallado anteriormente, por el tau, tau, L, que es dato, 0,4, y la inducción media. Y nos sale 1740,7816 voltios. ¿Ya? 1740,7816 voltios. Esa sería la fuerza electromotriz en cada una de las fases, ¿no? En cada una de las fases. Si queremos hallar, entonces lo que hemos hallado es esto, ¿no? Acabamos de hallar SUF, SUF y SUF en cada una de ellas, fases. Ahora tenemos que hallar en línea, ¿no? Entonces será SUF línea o E línea nomás, ¿no? Acá como lo hemos puesto. SUL, claro. SUL. SUL R raíz de 3, ¿no es cierto? Multiplicado por raíz de 3 SUF R. R, R y R. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Finalmente,
hallamos la tensión por línea, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? La pregunta 3 lo vamos a hacer más adelante. Eso no hay que considerarlo por ahora. Acá en la pregunta D, todavía de la pregunta 1, ¿no? La D dice demostrar solo para el armónico fundamental que el devanado del estator, que es concéntrico, ¿no? De capa simple, del problema 1, es equivalente a un devanado imbricado con bobinas de paso Y17, reemplazadas en el mismo estator. O sea, nosotros podemos no interesa el tipo de devanado que se pueda utilizar para obtener el mismo campo, o sea, la misma magnitud de campo. Eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, para eso es suficiente que se cumpla de que en un tipo de devanado con el otro tipo de devanado, los factores de devanado sean iguales, sean los mismos. Esa es la única condición. Entonces, en eso está basado esto. Debe demostrar solo para el armónico fundamental que el devanado del estator, problema 1, es equivalente a un devanado imbricado con bobinas de paso 1,7, reemplazadas en el mismo estator. Veamos. Acá está, ¿no? D, mire. Dice, se debe analizar bajo el principio de invariabilidad del proceso electromagnético. O sea, es una transformación que estamos haciendo, ¿no? Ustedes saben que en física, matemática, en todo, utilizamos para hacer transformaciones, para simplificar estudios, tenemos que hacer eh, reducciones, transformaciones, pero todo eso tiene que guardar ciertas reglas, ¿no? En donde en el equipo o máquina donde estemos aplicando no tenga absolutamente ningún tipo de variación en lo que se refiere a generación de tensión, transformación de la energía, ya sea en mecánica o en eléctrica, las pérdidas, todo eso tiene que ser constante tiene que ser. Entonces, en el proceso electromagnético, es decir, en el estator se debe generar la misma magnitud del campo electromagnético. Entonces, para lo cual escribimos nuestra ecuación del campo y decimos que la inducción máxima generada en el estator, ¿no? F es de field, ¿no? De campo, ¿ya? Del fundamental con devanado concéntrico DC es igual a mu sub 0 sobre G, 4 sobre pi, n efectivas 1, fundamental nada más,
sobre P, 1F sobre 1, ¿no? Nu. Donde están solamente el armónico fundamental. Debe ser igual a la inducción máxima generada en el mismo estator para el armónico fundamental cuando tiene un devanado imbricado. Entonces, analizamos acá y lo único variable es esta, ¿no? Nada más. Entonces, eso igualamos, ¿no? Debe ser igual. Esos dos deben ser iguales. En efectivas, el fundamental con devanado concéntrico debe ser igual al N efectivas 1 del con devanado imbricado. Entonces, en el caso de, tenemos que reemplazar o demostrar eso, ¿no? Demostrar eso. Por lo tanto, el factor de devanado con devanado concéntrico, eso ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado. Y debe ser igual al factor de devanado 1 con devanado imbricado, o sea, K sub D. En este caso, el factor de devanado se calcula así, ¿no? Y para el devanado imbricado hay dos factores, factor de distribución y factor de paso. Pero debe dar 0,8312, porque aquí, mediante esta fórmula, ya hemos calculado que debe salir esto. Entonces ahora, por estas, multiplicando estos dos factores, nos debe salir 0,8312. Entonces demostramos, simplemente calculamos XD, K sub D y K sub P. K sub D, seno de nu Q por gamma prima entre 2, sobre Q seno de nu gamma prima entre 2. Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos Q es igual a 3, ¿no es cierto? Q es igual a 3, como ya hemos visto acá, ¿dónde está? De los datos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que me preguntaron también por qué se toma Q y acá, ¿no? Del devanado, ¿no? Q igual a 3, ¿no es cierto? Q igual a 3. Entonces, el número de bobinas van a ser 3 también. No debe variar. Solamente la forma de la bobina va a variar, ¿no? Entonces, tenemos ¿dónde estamos? Uy, acá está. Ahí está. Ya, entonces, tenemos, eh, esto ya es para la bobina tipo imbricado, ¿no? Q siempre va a ser igual en concéntrico y en imbricado. Q, entonces, es 3. El ángulo de herradura, 20, ¿no? 20, que es 360 entre el número de ranuras y por P medio, ¿no? 20 entre 2. Reemplazamos y sale 0,9598. El factor de paso, seno de gamma prima entre 2, o el número de ranuras del paso de bobina por el ángulo de ranura, nuevamente, en grados magnéticos. 6 por 20 entre 2. Y nos sale esto, ¿no? Entonces, nosotros multiplicamos eso porque tenemos que demostrar de que debe salir 0,8312 y efectivamente 0,8312. 0,8312. El esquema del nuevo devanado es equivalente del tipo imbricado, ¿no? Eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Tenemos
A ver, regresamos al un ratito. Vamos a regresar. Vamos a regresar por un momento acá. Acá está, ¿ves? Este es, ¿no? Entonces, el que nos está diciendo es que puede ser reemplazado por una bobina, por un devanado imbricado de paso 1.7. Un momentito, por favor. Disculpen la interrupción, por favor. Entonces, estábamos eh, indicando que la pregunta fue demostrar que, que una bobina imbricada, ¿no? De capa simple con paso 1.7. 1.7 eh, es equivalente a este devanado. ¿Ya? Entonces, por supuesto que si nosotros reemplazamos, deben estar estas bobinas, tal como lo ven, un lado está en la ranura 1, 2, 3, el otro 7, 8, 9. Eso no va a variar, no debe variar, y tampoco el número de espiras por bobina, nada. Entonces, hemos demostrado, y lo que hemos demostrado es lo siguiente. Hemos demostrado lo siguiente. Espera. Hemos puesto esto, a ver, acá. Más o menos por acá va a ser el centro. Un momentito. Más o menos por acá. La otra viene aquí.
Y finalmente la tercera. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí están las 3 bobinas. Este es el primer paso. Primer paso de bobina. Que son iguales, ¿no? Este es el segundo. Y este es el tercero. Es imbricado, ¿no es cierto? Es imbricado. Entonces, para eso tenemos que aplicar nuestras fórmulas correspondientes para hallar el factor de Banado, factor de distribución. Y eso es pero lo importante es de que el número de espiras por bobina no varía para nada, ¿no? Es el mismo, es el mismo. Solamente el tipo de devanado. Pero hemos visto de que los factores de devanado son iguales, así que es equivalente. Si nosotros alimentamos con la misma corriente que hemos alimentado al devanado concéntrico, de la misma manera vamos a determinar el mismo campo, la misma magnitud, todo. No va a variar nada. ¿Está claro? Entonces acá es I. Está claro, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, señores? Sí, Se profesor. escucha, profesor. ¿No hay ninguna pregunta, algo? Entonces aquí mismo hemos puesto, en lugar del devanado concéntrico, hemos puesto un devanado imbricado, pero que de tal manera que no varíe en nada, ¿no? Su proceso electromagnético, para lo cual era necesario que se cumpla la igualdad de los factores de devanado nada más. Muy bien, voy a borrar acá. ¿Tienen alguna pregunta sobre la tarea? Profesor, una duda. Si es de banano imbricado, el otro grupo de bobinas no debería Disculpe, estar imbricado. no Si le es escucho. un de banano imbricado, el otro grupo de bobinas que está desde la ranura 10 hasta la 18 no debería ser imbricado también con el otro grupo de bobinas que está del 1 al 9. Es una pregunta para acá, para el... Sí, para ese ejemplo, para esa demostración. para el problema que acabamos de hacer. Sí, Repítame su pregunta. si es bobinado imbricado, hay dos grupos de bobinas, ¿no? Entonces Ya, los dos grupos no deberían estar imbricados también. de todas maneras, también tiene que haber 2 grupos de bobina en el caso que hemos determinado el imbricado. Igualito, lo que he dibujado, he borrado, lo mismo va a haber acá, lo mismo. O sea, no debe variar nada. El número de grupos, número de espiras, sección de los conductores debe ser el mismo. Ya, gracias. Muy bien. Bien, entonces, Profe, vamos a... disculpe. Sí, sí. Disculpe, más o menos cómo se podría hallar el número óptimo de polos, porque en una de las preguntas me piden el número óptimo de polos y hacer los cálculos con eso. Ya, con ayuda del concepto del paso óptimo, del paso óptimo. Miren, vamos a esperar un ratito para hallar el número de polos adecuado. A eso se refiere, ¿no? ¿No es cierto?
eh, el paso óptimo que es igual. Es igual a 5/6 de tau. Esto es igual a 5/6 de Z, no sé, en el estator, vamos a ponerle Z1, si es de doble capa, ¿no? Eh, entre P, entre P, entre P. Ese es tau, ¿no es cierto? Tau. Esto es dato, ¿correcto? Esto es dato. Se refiere a la tarea, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, esto es 48, ¿no es cierto? 48 ranuras es. Entonces, todo es dato. Entonces, de acá hay el P. ¿Se da cuenta? O sea, para esto, ¿cuánto es? En nuestro caso es fijo, ¿no? Es 7 ranuras. Eso no varía. Sea 2 polos, 4, 6, 8, 10, lo que sea, no va a variar esto, porque es fijo. No tenemos acceso y no podemos variar. Entonces tenemos que adecuarnos a esto. Ustedes ven, si es que, por ejemplo, asumimos P igual a 4, P igual a 4, tau 48 entre 4, tau 24, 24. Y no es el óptimo, ¿no es cierto? No es el óptimo. Miren, qué diferencia hay 7 entre 24. Hay mucha diferencia, ¿correcto? Entonces, la cantidad de, perdón, acá es 2, ¿no? Acá es 2. 2. La cantidad de armónicos que va a existir en el campo que se va a generar en este devanado va a ser grande, grande. Si ponemos 4 polos, o sea, acá es muy diferente de 5/6 de tau, ¿no es cierto? Mucho menor. Si ponemos P igual a 4, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo tenemos tau igual a 12, ¿no es cierto? 12. Todavía no es el óptimo. Entonces usted va jugando y el que se acerque más al, al paso óptimo, o sea, el que se acerque más a 7 ranuras, ese va a ser el número de polos. ¿Se da cuenta, no? De esa Sí, manera profe, gracias. puede obtener el número de polos adecuado, ¿ya? Y se puede comparar, ¿no? Hacen su tablita y van a ver la diferencia que hay entre el contenido de armónicos o el factor de paso en este caso. El factor de paso nada más tienen que comparar. El factor de distribución y factor de paso. Muy bien. Profesor, tengo otra pregunta. Sí, Eh, en el ejemplo del AutoCAD que está en el Moodle que mandó, ya. en la fase V, este, en el diagrama de grupos está como que entrando, pero en el diagrama circular y en el otro está como que saliendo. A ver. A ver, voy a retroceder un poco. En el AutoCAD, ¿no? Sí, profesor. ¿Se refiere a la dirección de las corrientes, algo? Sí, sí. Ya, no, eso es relativo. Eso es relativo. Vamos a ver. Ah, ah, ok, ok. Sí, ahorita vamos
están viendo el AutoCAD, ¿no? Sí se ve, profesor. Ya, ¿se refiere a esto? Sí, en la fase V está por la ranura 9, está como que entrando, pero en el diagrama circular sale. Ya, sí, sí, sí. Lo que pasa que eso va a estar variando siempre. En la máquina no va a ser constante. En algún momento por una fase va a estar saliendo, en otro, por el otro lado está entrando, así. Pero lo importante es de que el sentido de las corrientes pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente está hacia arriba y en algún momento va a estar hacia abajo. Y en los otros se cambian, pero siempre se va a cumplir el número de polos. ¿Ya? Eso es relativo, no se haga problemas. Se refiere a esto, por ejemplo, acá está entrando, perdón, acá está entrando en la U, en la V está saliendo, en la W está entrando, ¿no? A eso se refiere, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Claro. Es para que puedan obtenerse los polos adecuados. No hay problema. Eso es de acuerdo al número de polos que se debe obtener. ¿Ya? Porque si usted lo hace en los tres que está entrando, no le va a salir los polos correspondientes. Muy bien. Bien, entonces culminamos acá. Si no abriera otra pregunta, vamos a finalizar. Bien, que tengan buenas tardes y siempre cuidándose. Hasta luego, profesor. Muy bien, Hasta luego, profe. hasta luego.